Buenas, en el día de hoy les vamos a presentar el seminario de desplazamiento prostático y cáncer de próstata, el cual está a cargo de los estudiantes Conde Flores Adier, Luna Hernández Ana Rosa, Tenorio Burgos María José y mi persona Petro González Liliana. Y está en asesoría con el docente Efren Darío Fernández Causil. Como introducción tenemos que la próstata es una glándula exocrina tubular alveolar de color gris y consistencia dura que rodea la porción inicial de la uretra masculina. Presenta interrelaciones endocrinas, testiculares e hipotalámicas y un alto grado de potencialidad oncogénica. Y se debe tener en cuenta que esta glándula solo se encuentra presente en el género masculino. Como anatomía encontramos que la próstata es una parte del aparato reproductor masculino, el cual está formado por el pene, la próstata, las vesículas seminales y los testículos. Esta envuelve y rodea la primera porción de la uretra, atravesando esta en toda su longitud. Estas características anatómicas hacen fácilmente entendible que todos aquellos cambios y procesos patológicos, tanto benignos como malignos, que se produzcan en la glándula van a provocar alteraciones más o menos notables en la forma de eyacular la orina. Bueno, también tenemos que está formado en un 30% por tejido fibromuscular y un 70% por elementos glandulares, que estos van a producir el líquido prostático. Entonces, continuamos hablando un poco de la prostatitis, que esta es una patología benigna que incluye todos aquellos procesos inflamatorios o infecciosos que afectan a la próstata y está compuesta por un amplio espectro de síntomas inespecíficos del tracto genitourinario, caracterizados fundamentalmente por dolor perianal o genital, síntomas miccionales y disfunción sexual en diversas manifestaciones. Aquí en la imagen vamos a encontrar en la imagen que está a la izquierda una próstata que se encuentra normal, en buen estado. Y en la parte derecha vamos a encontrar una próstata que se encuentra inflamada, a lo cual conocemos como prostatitis. En cuanto a la epidemiología, la prostatitis es un síndrome que representa con una prevalencia relevante. Es más frecuente en la segunda y cuarta edad de la vida. Y en el 90% de los casos se presenta prostatitis bacteriana aguda y solo en un 7% de los casos se clasifica como prostatitis bacteriana crónica. Esta es estratificada por la edad. Se identifica en sujetos menores de 50 años en un 11% de los casos y en adultos mayores en un 8.5% de los casos. En cuanto a la epidemiología, encontramos que esta se clasifica en prostatitis aguda y prostatitis crónica. En la prostatitis aguda está caracterizada específicamente por las bacterias gram negativas y bacterias gram positivas. En las gram negativas encontramos específicamente a la Escherichia coli en un 80% de los casos. Encontramos también el Enterobacter proteus, Pseudomonas, entre otros. Y en las bacterias gram positivas encontramos a los Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis, entre otros. La prostatitis crónica esta va a estar específicamente caracterizada por las bacterias gram positivas, en un 9% por la Escherichia coli, y en los mecanismos de transmisión sexual vamos a encontrar al Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, entre otros. Bueno, en cuanto a la prostatitis bacteriana aguda, esta se manifiesta como un síndrome febril de inicio súbito, temperatura de 40 grados centígrados, escalofríos, cefaleas, mialgias, poliquiuria, disuria, dolor con la eyaculación o hemospermia. Y en el análisis de orina con tiras reactivas muestra la presencia de nitritos, leucocitos y sangre. La bacteria se puede presentar como consecuencia de un recto enérgico. Y en la prostatitis bacteriana crónica existe una persistencia de bacterias en la vía urinaria. Los pacientes a menudo se encuentran asintomáticos entre los episodios de bacteriuria vesical. El tacto rectal revela una glándula prostática normal
tensa, dolorosa a la palpación, caliente y edematizada, lo cual conlleva en la mayoría de los casos a una obstrucción de la vía urinaria, y esto puede haber dolor pélvico, dolor perianal, uretral, peneanal y rectal. Son tratadas frecuentemente de forma ambulatoria. Bueno, entonces encontramos también una clasificación un poco más amplia. Encontramos la prostatitis crónica o síndrome de dolor pélvico crónico. Esta es caracterizadamente por un dolor en el periné, zona suprapúbica, pene, escroto o región inguinal, y puede ser continuo o intermitente. Encontramos también la prostatitis inflamatoria asintomática. Esta se caracteriza por presencia significativa de leucocitos en las muestras de próstata, pero no presenta síntomas. Encontramos la prostatitis granulomatosa. Aquí esta se caracteriza por presencia de histocitos cargados de lípidos, células plasmáticas dispersas caracterizadas por micobacterias tuberculosas y no tuberculosas. Y encontramos el absceso prostático. Esta es parecida a la prostatitis bacteriana aguda. Es más frecuente en pacientes con diabetes, inmunosupresores y en aquellos con tratamiento sin tratamiento oportuno de prostatitis aguda. Aquí el paciente suele presentar fiebre y síntomas irritativos y de obstrucción urinaria y pueden mostrar signos de sepsis. En cuanto a la etiopatogenia, encontramos que la prostatitis aguda existe una verdadera infección parenquimatosa. Entonces aquí generalmente por uropatógenos habituales que si se dejan evolucionar sin tratamiento pueden provocar una diseminación bacteriana e incluso una sepsis de origen urinario o un absceso prostático que pongan en peligro la vida del paciente. En cuanto a la prostatitis crónica, existen diversas teorías. Como principal encontramos la teoría obstructiva, que aquí el origen del dolor y los síntomas irritativos u obstructivos estarían en una disfunción miccional por estenosis uretral, disinergia y obstrucción del cuello vesical. Como segunda encontramos la teoría del flujo intraductual. Aquí una micción turbulenta de alta presión produciría un reflujo de orina al interior de la glándula prostática. Esta orina al alcanzar por reflujo los conductos y glándulas prostáticas inducirían una respuesta inflamatoria y con ello una prostatitis abacteriana. Encontramos la teoría infecciosa. Aquí las bacterias penetran en los conductos glandulares prostáticos. Estas se multiplican rápidamente e inducen una respuesta del órgano con infiltración de células inflamatorias. En la teoría autoinmune encontramos que los estímulos antigénicos, ya sean microbianos o por presencia de orina o por reflujo, determinarían una respuesta del sistema inmunológico, humoral y células, así como el aumento de las citocinas y la respuesta inflamatoria. Y en la teoría de la disfunción neuromuscular, esta es una forma de enfermedad psicosomática que provoca una alteración funcional neuromuscular pélvica con un incremento de la presión uretral proximal que facilita el flujo de la orina hacia las glándulas prostáticas. Y en la teoría venosa encontramos que esta se relaciona con la enfermedad pélvico-venosa, que engloba las hemorroides y el varicocel, y en donde una disfunción del retorno venoso del plexo pelviano será responsable de las manifestaciones en la próstata. Bueno, entonces como forma de diagnóstico, encontramos que para diagnosticar una prostatitis existen varios pasos o varios exámenes que pueden diagnosticarnos. En primero sería la exploración física. Como les dije, si la próstata se encuentra edematizada, este sería uno de los principales síntomas, el edema y el dolor. Continuamos con un tacto rectal. Podemos ordenar una ecografía transrectal, que aquí vamos a observar el estado de la próstata, si esta se encuentra inflamada o el estado en el que se encuentra.
y una tomografía computarizada. Seguimos con el tratamiento de la prostatitis. Comenzamos con el tratamiento para la prostatitis bacteriana aguda, la cual se puede iniciar con un tratamiento antimicrobiano empírico por vía oral, pero si se hace necesario vía intravenosa o vía intramuscular. Para estos casos se administran antibióticos bactericidas contra gram negativos como lo son la cefalosporina, los aminoglucósidos y las fluoroquinolonas. Una vez pasada la fase aguda, se debe administrar un tratamiento oral, siendo los antimicrobianos de elección las fluoroquinolonas. Dicho tratamiento dura 2 semanas. Cabe resaltar que los aminoglucósidos no deben de pasar el tratamiento más de 5 días, puesto que este es nefrotóxico y ototóxico. Seguimos con el tratamiento para la prostatitis crónica. El tratamiento antimicrobiano de elección es la fluoroquinolona, la cual se puede administrar vía oral durante 6 a 12 semanas y se recomienda realizar urocultivos a los 15 días y a los 6 meses de haber terminado el tratamiento. Seguimos con otro tema, el cual es el desplazamiento prostático o hipertrofia prostática benigna, la cual se define como el crecimiento excesivo adenomatoso no maligno de la glándula prostática periuretral, el cual da lugar a la sintomatología obstructiva y finalmente al estudio patológico de esta. Según su epidemiología, la prevalencia de la hipertrofia prostática benigna aumenta con la edad, casi en un 50% de los hombres en la edad de 51 a 60 años la padece. En su etiología aún se desconocen las causas específicas que produce esta patología, pero probablemente involucra cambios hormonales asociados en el envejecimiento. Pero a su vez existen unas posibles causas, las cuales son hiperplasia, cuando hay un desequilibrio entre la proliferación celular y la apoptosis, muerte celular. En condiciones normales, los andrógenos producen una proliferación y una inhibición celular y a su vez son capaces de inhibir la muerte celular. Los andrógenos, a pesar de que los niveles de testosterona plasmático disminuyen con la edad, es claro que los receptores y los niveles de dihidrotestosterona intraprostática van a permanecer altos. Otra posible causa son los estrógenos. Cuando hay evidencia que sugiere que los estrógenos por sí solos no causan hiperplasia, pero sin embargo ellos sensibilizan a los receptores androgénicos para mejorar su actuación. En cuanto a los factores de crecimiento, existe un aumento entre la producción de factores de crecimiento, como lo es el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor de crecimiento epidérmico, un factor de crecimiento similar al de la insulina y el factor de crecimiento tumoral alfa y beta. Otras posibles causas son las células inflamatorias. Cuando el tejido prostático con hiperplasia tiene un filtrado de células T. Sin embargo, no es claro si estos pacientes han tenido episodios de prostatitis. Según los factores genéticos, hay un factor que es heredable, autosómico y dominante. En pacientes con familiar de primer grado con hipertrofia prostática benigna, tienen un ORG de 4.2. ¿Qué significa esto? Que al tener familiares con hipertrofia prostática benigna, aumenta 4.2 veces más propensa a padecer esta patología. La última causa son los receptores. Cuando existe un aumento marcado de los receptores
alfa adrenérgicos en el adenoma sintomático. Existen unos factores de riesgo, los cuales son el envejecimiento. Se dice que en menores de 40 años no existen ni signos ni síntomas de un aumento de la glándula prostática. En los antecedentes familiares, si se tiene un grado de consanguinidad con alguna persona que haya tenido problemas de la próstata, puede aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad. En cuanto a los estilos de vida, la obesidad es un factor de riesgo para padecer dicha patología. Y en la diabetes y enfermedades crónicas, según estudios realizados, se dice que la diabetes, enfermedades cardíacas, va a aumentar la posibilidad de padecer una hipertrofia prostática benigna. Bueno, tenemos la fisiopatología. Ya conocemos algunas posibles causas de esta patología, pero ahora bien necesitamos conocer la historia natural. Comencemos con que la hipertrofia prostática benigna se da en la zona de transición periuretral debido a la proliferación de múltiples nódulos en esta zona, lo cual va a generar posiblemente, se genera posiblemente dentro de las glándulas periuretrales más que las cápsulas prostáticas, lo cual va a producir una resistencia a la expansión tisular de esta forma se llega a una obstrucción del tracto de salida, o sea, la vejiga. Entonces también genera una respuesta fisiológica a esta obstrucción crónica. El músculo destructor se hipertrofia y cuando realizamos una cistoscopia se evidencia elevación de la mucosa, que son llamadas trabeculaciones y son el resultado de la hipertrofia con un aumento de la fibra de colágeno. Gracias. Bueno, continuando con los síntomas del desplazamiento prostático, vamos a encontrar que la gravedad de los síntomas varía y tiende a empeorar al transcurrir el tiempo. Dentro de los síntomas se clasifican como unos síntomas más frecuentes y unos síntomas menos frecuentes. Dentro de los síntomas más frecuentes vamos a encontrar que en estos pacientes, pues vamos a encontrar una necesidad de orinar frecuentemente o con urgencia, un aumento de la frecuencia de la orina durante la noche, que es lo que conocemos como nicturia, una dificultad para comenzar a orinar, un flujo de orina débil o que se detiene y vuelve a comenzar, y un goteo después de orinar, una imposibilidad de vaciar la vejiga por completo, y en estos dos, estos dos que les acabo de mencionar, es lo que nosotros conocemos o se conoce como una micción por rebosamiento. En esta micción por rebosamiento, pues, esto ocurre cuando la vejiga no se vacía completamente y el volumen de la orina, pues, excede su capacidad. ¿Qué quiere decir esto? El paciente siente las ganas de orinar, va al baño, orina solamente una pequeña cantidad y deja de orinar, pero la necesidad o las ganas de orinar aún continúan. Este problema es el síntoma que hace que el paciente acuda al servicio de urgencias o que acuda a la consulta. En estos casos, para tratar esta afectación, lo que se busca, lo que se hace de parte médica es hacer un cateterismo vesical para poder así vaciar por completo la vejiga. Y dentro de los síntomas menos frecuentes vamos a encontrar unas infecciones de las vías urinarias, una imposibilidad de orinar y una orina en sangre. Ya adentrándonos a lo que sería el SEA de próstata, el cáncer de próstata se origina cuando las células de la próstata comienzan a crecer de fuera de control. Sabemos y entendiendo que la próstata, pues, es una glándula que solamente los hombres tienen. Esta glándula produce parte del líquido que conforma el semen. En la etiología, aquí bien, la patogénesis se desarrolla por la acumulación de alteraciones genéticas
que resultan en la proliferación celular. Estas células adquieren muchas habilidades de invasión, metástasis, proliferación a distancia hasta que se desarrolla como tal el CA de próstata. La fisiopatología. ¿Cómo se desencadena todo el proceso de la enfermedad? El cáncer de próstata es una enfermedad multifactorial en la que participan principalmente factores hormonales, además de lo relacionado pues con la raza, la dieta, una historia familiar de cáncer prostático también. Entonces, la unidad funcional de la próstata es el acino, que está compuesto por elementos epiteliales y estromales pues separados por una membrana basal. En el acino prostático predominan las células glandulares y son el sitio donde se produce y secreta el antígeno prostático. Esto es lo que conocemos como APE o por sus siglas en inglés PSA. La fosfatasa ácida que son excretadas con el líquido de la eyaculación, estas células dependen de la acción androgénica. Bien, entonces, el crecimiento y la maduración del epitelio prostático dependen de los niveles periféricos de testosterona y de la conversión de la misma a dihidrotestosterona por acción de la enzima 5-alfa reductasa a nivel del centro de la glándula. Entonces, en el interior de la célula prostática de la dihidrotestosterona se va a ligar al receptor de andrógeno y forma un complejo, que este complejo es el hidrotestosterona receptor androgénico. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Cuando se forma este complejo, pues que interactúa con sustancias específicas del ADN, va a haber una alteración en la regulación celular. ¿Y qué pasa cuando hay una alteración en la regulación celular? Va a favorecer a un crecimiento maligno de las células. Como toda enfermedad, existen unos factores de riesgo. Estos factores de riesgo vamos a encontrar lo que sería la dieta, la edad, la historia familiar, el tabaquismo, la etnia y lesiones premalignas. Para poder definir cada una de ellas, pues vamos a saber, entendiendo pues que en la dieta, en los varones con obesidad se ha observado y hay una asociación con el cáncer de próstata mm, más agresivo y se explica por los cambios hormonales por la obesidad. Mientras que pues los varones de mayor edad tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer en un alto grado. El cáncer de próstata clínicamente detectable es raro antes de los 40 años, ¿sí? Pero desde ese momento la incidencia aumenta con la edad más rápido que en cualquier otro tipo de cáncer. En la historia familiar, como es bien sabido, siempre en la historia familiar es predisponente a la aparición de estas enfermedades y de cualquier otra enfermedad. Entonces, los hombres y con un familiar de primer grado con cáncer de próstata tienen un riesgo de 2 a 3 veces mayor que los que tienen 2 o más familiares de primer grado afectados, que tienen un 5 a 11 veces más riesgo en comparación con la población general. Para explicar mucho más esto, me refiero a que si un paciente tiene en primer grado de consanguinidad un familiar que haya sufrido de cáncer de próstata, el riesgo es mucho mayor. Pero, y los que tienen 2 o más familiares de primer grado tienen de 5 a 11 veces mayor el riesgo. El tabaquismo, aquí se ha documentado que los fumadores de más de un paquete de cigarrillos al día
tienen un riesgo igualmente que en la historia familiar de 2 a 3 veces mayor en comparación pues con los hombres que no son fumadores. En la etnia, bueno, los varones que son residentes de Estados Unidos y el Caribe con ascendencia africana poseen la mayor incidencia de cáncer de próstata en el mundo y este riesgo es de 1.8 veces mayor en comparación pues con la etnia blanca. Y las lesiones premalignas, aquí encontramos lo que sería pues que si tiene la neoplasia intraepitelial prostática, que se define pues como la presencia de células atípicas o displásicas conformadas o que están confinadas, bien es la palabra confinadas dentro de la glándula prostática, que conservan el revestimiento basal y se dividen pues, en bajo y alto grado. En la clasificación, formas o categorías, aquí pues están las formas de las categorías del carcinoma de próstata. Este sería el carcinoma clínicamente manifiesto, el carcinoma oculto, el carcinoma incidental subclínico y el carcinoma latente. Aquí en el carcinoma clínicamente manifiesto, pues el diagnóstico se establece clínicamente por examen físico cuando se encuentran signos de estenosis u obstrucciones uretrales, también hematurias, entre otros. En el carcinoma oculto, aquí pues es descubierto por sus metástasis antes que el tumor primario. En el carcinoma incidental, que es el subclínico, pues clínicamente silente, descubierto casualmente en el examen microscópico de tejido prostático resecado bajo el diagnóstico de una enfermedad no maligna. Y en el carcinoma latente, este pues ya es descubierto en autopsias. A manera pues de información, el carcinoma incidental y el latente parecen tener con una frecuencia mucho mayor que el carcinoma manifiesto y el oculto. Por lo tanto, pues aparentemente existe solo un muy pequeño porcentaje de cánceres que progresan y se diseminan. El porqué de esta agresividad selectiva se desconoce por completo. Estadios del cáncer de próstata. Es de gran importancia pronóstica determinar en la forma más precisa en qué estadio se encuentra el carcinoma prostático, para lo cual el mejor método es la exploración morfológica. Los estadios del cáncer de próstata básicamente son 4. El estadio 1, que se caracteriza por la presencia de un carcinoma incidental que no presenta manifestaciones clínicas. El estadio 2 es un carcinoma que está contenido en la cápsula prostática. El estadio 3 es un carcinoma que ha hecho extensión extracapsular, pero que no ha hecho metástasis. Y el estadio 4 es un carcinoma que ha hecho metástasis. Cada uno de estos estadios se subdivide en 2, atendiendo al grado de diferenciación histológica, al número de focos y eventual infiltración a órganos vecinos como vesícula seminal, la vejiga, la uretra y la pelvis. Y también dependiendo del sitio pues, de la metástasis. De las clasificaciones actualmente usadas en la diferenciación histológica, la más adecuada es la de Gleason. Esta pues se diferencia en 5 tipos histológicos, los cuales van desde un adenocarcinoma tubular bien diferenciado y con crecimiento expansivo tipo 1 hasta uno muy poco diferenciado y con infiltración tipo 5. Las manifestaciones clínicas. La mayoría de los cánceres de próstata no presentan manifestaciones sino hasta que éste está en una etapa avanzada. Dentro de las manifestaciones más comunes podemos encontrar problemas al orinar, la cual incluye un flujo de orina lento y debilitado por la necesidad de realizar micciones con más frecuencia, sobre todo en la noche, sangre en la orina o el semen, dolor en la espalda, el tórax y las caderas debido a que el cáncer puede infiltrarse hasta los huesos, dificultad para lograr una erección o disfunción eréctil, debilidad en las piernas y en los pies debido
también que el cáncer puede infiltrarse y también pérdida del control de los intestinos y de la vejiga, ya que el cáncer también puede llegar a comprimir la próstata. El diagnóstico, el tacto rectal, la concentración de antígeno prostático y el ultrasonido transrectal son herramientas muy valiosas utilizadas para obtener indicios acerca del cáncer de próstata, pero el diagnóstico definitivo solo se puede realizar a través de la biopsia. En el tacto rectal, la mayor parte de los tumores prostáticos, los tumores de la próstata, se encuentran en la zona periférica y son detectables a través del tacto cuando su diámetro es mayor a 0,2 centímetros. El antígeno prostático específico es una serina proteasa que está relacionada con la calicreína que se produce en las células epiteliales de la próstata y cuya función es la licuefacción del coágulo del semen, y su dosificación pues es muy importante en el diagnóstico del cáncer de próstata. Y la biopsia de próstata, que se realiza con aguja gruesa y guiada por ultrasonido, es la técnica de elección en el diagnóstico definitivo del cáncer de próstata y se obtienen de 6 a 12 cilindros de la base, el vértice y la parte media de ambas caras de la próstata. Tratamiento. El tratamiento difiere en función a la estadificación del tumor. Además, se valora la sobrevida del paciente. Dentro del tratamiento podemos encontrar la prostatectomía radical. En esta se realiza en pacientes con una esperanza de vida mayor a 10 años y se realiza con intenciones de curación. Es el único que ha demostrado un beneficio en cuanto a la supervivencia específica y se estima que entre las 3 a 4 semanas después de realizarse la prostatectomía debieron haber desaparecido las concentraciones de antígeno prostático específico. La radioterapia. Bueno, la radioterapia, esta es de elección, la que se elige de una radioterapia de intensidad modulada, donde se administran dosis que son más homogéneas y son menos tóxicas para el paciente. También se utiliza la brachiterapia transperineal en pacientes en los que tienen una esperanza de vida menor a 10 años. La castración es otro método de tratamiento. Como sabemos, los testículos son los encargados de producir en un 90% las hormonas masculinas y el otro tanto por ciento lo producen las glándulas suprarrenales. Entonces, debido a la castración, lo que hace es que se disminuyen los niveles de testosterona y al disminuirse estos niveles de testosterona, pues va a mejorar la situación. La castración se puede realizar a través de 2 técnicas, una cirugía que se realiza una orquitectomía bilateral y la otra la castración química, que esta es la más aceptada por los pacientes y se consigue con agonistas de la hormona gonadotropina. Y por último tenemos la quimioterapia, que esta se reserva exclusivamente para pacientes con metástasis. El esquema de primera línea, o sea, los medicamentos que se utilizan son el Docetacel combinado con la prednisona. En el tratamiento farmacológico encontramos que lo que se busca es un bloqueo androgénico, el cual permite inducir apoptosis a las células que son susceptibles al cáncer de próstata, y al reducir esta síntesis de andrógenos y su interacción con el receptor androgénico, pues se va a, por decirlo así, a prevenir o a mejorar. Entonces, algunas opciones farmacológicas para suprimir la testosterona en pacientes con cáncer de próstata incluyen derivados antiandrogénicos, androgénicos, estrogénicos, pueden ser esteroideos y no esteroideos, y análogos y antagonistas de la gonadotropina. Los estrógenos encontramos que ejercen un efecto supresor sobre la liberación de la hormona gonadotropina por el hipotálamo y la gonadotropina por la hipófisis y la testosterona por los testículos por medio de una retroalimentación negativa. También posee un efecto citotóxico sobre las células tumorales que se han visto involucrados en la disminución de los niveles de andrógenos,
Un ejemplo de esto es el dietilestilbestrol. También encontramos los antiandrógenos. Estos ejercen un antagonismo competitivo con los andrógenos, impidiendo la secreción de gonadotrofinas por retroalimentación negativa para disminuir los niveles de testosterona plasmática. Ejemplo, la bicalutamida. Encontramos los agonistas de la hormona gonadotropina, los cuales ejercen una regulación negativa sobre la cantidad de receptores de la hormona gonadotropina después de un periodo de administración continua y suprimen la secreción de la hormona testosterona, los estrógenos y la fosfatasa alcalina plasmática. A través de un proceso de sensibilización, el medicamento que encontramos pues, en este grupo son los análogos de la hormona gonadotropina como leuprolide. Encontramos también los antagonistas de la hormona gonadotropina que ocasionan una disminución en los niveles séricos de testosterona, la hormona FSH y mediante su unión a los receptores de la hormona gonadotropina en la hipófisis, compitiendo con esta. Y los medicamentos más usados en este grupo son el Avarelis y el Degarelis. Y encontramos los inhibidores de la esteroideogenesis. Estos interfieren en la síntesis de andrógenos y las glándulas suprarrenales por inhibición del citocromo P450, y el medicamento de elección es el ketoconazol. Expectativas de vida de los pacientes con cáncer de próstata. La base de datos se llevó un registro de las tasas relativas de supervivencia a 5 años para el cáncer de próstata en los Estados Unidos. Se basa en cuán lejos se ha propagado el cáncer. No usa la estadificación anteriormente mencionada, sino que divide a los grupos de cáncer por etapas localizadas, regionales y distantes. En la etapa localizada, pues es un cáncer que no presenta signos de que se haya propagado fuera de la próstata. En la etapa regional, pues el cáncer se ha propagado fuera de la próstata hacia estructuras o ganglios linfáticos cercanos, y en la etapa distante es un cáncer que se ha propagado a otras partes del cuerpo que están distantes de la próstata, como los pulmones, el hígado o los huesos. Y la tasa relativa de supervivencia para cada uno en 5 años es el cáncer localizado casi un 100%, el cáncer regional también casi un 100%, el cáncer distante un 30% y la sumatoria de todas las etapas un 98%. Intervenciones de enfermería. Dentro de estas podemos encontrar humanizar la experiencia de padecer cáncer, relacionarse con el paciente y su familia, brindar dignidad, particularidad y fuerza, brindar educación continua, ofrecer apoyo y orientación en el periodo de diagnóstico, brindar y aclarar dudas de cada uno de los tipos de tratamiento, disminución de la ansiedad, escucha activa, apoyo emocional, proporcionar sentimientos de seguridad. En caso de dolor, pues al paciente se le van a administrar analgésicos. También se va a determinar la ubicación, la característica, la calidad y todos esos aspectos relacionados con frecuencia y intensidad del dolor. Y en la prevención de infecciones al paciente pues se le va a hacer un control de infecciones intrahospitalarias, se le va a vigilar la piel, se le va a cuidar la piel, los catéteres de cuidado urinario, que esté permeable, realizarle la higiene adecuada y cuantificar pues las salidas, las entradas, y los cuidados de los drenajes, pues si es un sistema de drenaje cerrado, si está permeable, si está fijado, la cantidad y pues las características de lo que sale por ese drenaje.